tomar. Isaías 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová en el capítulo 45. Así dice Jehová su ungido a Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Este capítulo 44, hermanos, desde el verso 24 en adelante, algunos eruditos afirman que ya es capítulo 45 a partir de este verso. De este verso ya debería de ser capítulo 45, sin embargo sabemos que cuando Isaías escribe esto, no lo hace pensando en el número 44, número 45, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero muchos afirman que desde este verso ya debería de ser el capítulo 45. Incluso a partir de esta parte de la escritura, algunos afirman, otro tipo de eruditos, afirman que esta literatura desde este momento ya no lo escribe el Isaías original. Ya muchos afirman que este era otro Isaías, porque ya se estaba refiriendo por nombre ¿a quién? A Ciro. ¿Cuántos años faltaban, hermano? Faltaban todavía más de 100 años para que Ciro llegara, y ya lo estaba nombrando, ya le estaba dando nombre a Ciro. Ciro, este rey que viene y acaba con el imperio de Babilonia, que había tenido cautivo al pueblo, ahora llega él, y en la escritura el profeta ya estaba hablando de él, incluso siendo él un impío, siendo él un pagano, digamos la palabra pagano. El Señor le dice, ¿eres qué? Eres mi pastor. Imagínense qué fuerte lo que estamos leyendo aquí. Cómo el profeta está hablando, bueno, Dios mismo a través del profeta está hablando y diciéndole a un pagano que ese pagano iba a ser el pastor. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos checando o analizando, ahora sí tendríamos que entrar en todo el contexto de lo que estaba aconteciendo y lo que estaba pasando en esto. Recordemos los capítulos o lo que estamos viendo en este capítulo 44. Cómo este capítulo 44 viene, antes de entrar en este preámbulo, cierra aludiendo y exaltándose a sí mismo el Señor, dejando en claro que no había Dios fuera de él, que no había ningún otro Dios además de él. Y le hace un reto a los demás dioses y les dice, ¿quién puede venir a hacerme frente? No hay. Y empieza a poner ejemplos y empieza a decir, ¿quiénes son los que hacen dioses? ¿Quiénes son los que hacen ídolos? Son personas que no tienen más sentido. Y empieza a decir y empieza a poner ejemplos. Pone de ejemplo al herrero, pone de ejemplo al carpintero. Y empieza a mencionar al herrero y dice, el herrero se prepara con sus pinzas y mete al fuego el fierro para poder crear, para poder hacer una obra de arte. Pero en este caso, una obra de arte que termina siendo ¿qué? Un ídolo. Y se cansa, se fatiga, y luego le da hambre, hablando del herrero, le da hambre y se desmaya. Y el ídolo que creó no le salvó.
Y luego pone de ejemplo al carpintero y dice, el carpintero que agarra una madera y la madera la agarra y la hace en pedazos y de ahí saca leña. Y después de que agarra la leña, la mete al fuego y con esa leña calienta pan y come y se sacia. Y después con la madera que le sobra, dice, voy a hacer un ídolo de esa madera. Y empieza a crear el ídolo y después dice el escritor aquí en este mismo capítulo que queda avergonzado cuando se da cuenta, o más bien hace un énfasis con preguntas retóricas, como diciendo no se da cuenta que son prácticamente sus sobras con lo que se hizo un ídolo. Y entonces el Señor exalta, el Señor se reafirma a sí mismo diciendo, fuera de mí no hay Dios. Yo soy el que hace todas las cosas. Y empieza a ir en contra de los ídolos. Y los ídolos quedan en vergüenza. Y la semana pasada hablamos acerca de los ídolos, hermano. Y decíamos que muchas veces el pueblo evangélico es más idólatra que aquellos que muchos creen que son los idólatras, ¿no? Muchas veces nosotros nos jactamos y decimos aquellos son idólatras porque tienen sus imágenes, porque tienen esto y aquello. Sin embargo, nosotros muchas veces somos ídolos porque dijimos que un ídolo es todo aquello que te aleja de Dios, que se impone entre tu relación con Dios. Eso es un ídolo. Y los ídolos no solamente son objetos de imágenes. A veces son personas, a veces son trabajos, a veces son empleos, a veces son autoempleos, a veces son la familia, a veces son los hijos, a veces son el esposo, a veces es la esposa, a veces es el padre, a veces es la madre, tu amigo, tu vecino, a veces tu propio vicio, a veces tu celular, a veces tus redes sociales, tus novelas turcas, tu servicio de televisión por paga. Ahí empezamos a ver que muchas veces tenemos ídolos. La lotería, que no te impide adorar al Señor, porque prefieres la lotería que orar. Ay, digan ay. Todavía el otro día llego y las encuentro, ¿no? Ahí. Mira. Ándale, les dije, ya van a orar y están sacando la lotería. Y a veces es un ídolo, hermano. No te estoy diciendo que es malo. Normalmente es cuando ya lo idolatrizas, ¿no? Cuando ya te separa de tu relación con Dios. Cuando ya no permite cuando ya no eres edificado por parte porque está eso estorbando en tu intimidad con el Señor. Y entonces, eso es lo que viene y recalca, lo que recalca Isaías. Entonces, hermanos, de repente comienza el Señor diciéndoles, o le trae el perdón y les dice, pero yo los voy a perdonar a pesar de que ustedes son, y les recuerda cómo comienza, hermanos. Les dice, ustedes son Jacob o Israel, Jesurún. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo les está diciendo? Ustedes eran unos tramposos. Sin embargo, ya no te estoy llamando tramposo yo, sino que ahora te estoy diciendo a ti que eres un recto. ¿Por qué? Por mi obra. Yo te estoy dando a ti la justificación, yo te estoy haciendo recto a ti. Y entonces estamos viendo que tenemos una historia aquí en este capítulo 44, como el Señor te recuerda quién eras, quién eres ahora, o cuál es tu nombre ahora, y también lo que eres en el Señor. Por eso menciona los tres nombres ahí, ¿no? Por eso les dice Jacob, le dice Israel y le dice Jesurún. Tú eres Israel, es decir, yo ya te redimí, ¿verdad? Pero tú eras Jacob, no se te olvide que eres un tramposo. Y eres Jesurún, es decir, eres recto porque yo te justifiqué. Y entonces les recuerda la idolatría y les dice que son un pueblo idólatra. Y después de eso les dice, pero ¿sabes qué? Yo voy a perdonar tus rebeliones, yo voy a olvidarme de todo eso.
Y termina en este mismo capítulo y de repente hace un giro a este capítulo 44 y ahora comienza a hablar de Ciro. Por eso aquí eruditos dicen que esta parte ya no corresponde al mismo capítulo, sino que ya corresponde al 45, y otra parte dice que ya no es el mismo escritor porque cambia todo, que ya es otro Isaías el que está escribiendo. Eso es lo que dicen por ahí algunos, que ya comienza otra historia. Pero aquí lo interesante, hermanos, de este verso 44, ahora este discurso que va dirigido a Ciro y que le llama ungido. Interesante, hermanos, ¿cómo le llama ungido a un pagano? Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo soy Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Y cuando dice que extiendo solo los cielos, no está diciendo que únicamente los cielos, sino que lo hace él solo. Que extiendo solo, es decir, no necesito ayuda para extender los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Interesante, porque ¿ustedes creen que Ciro no sabía de qué estaba hablando? Ustedes creen que él no sabía si él viene rodeado de todo esto de adivinos, de agoreros, de sabios. Y por ahí comienza a decirle inicialmente a Ciro: Ciro, yo te escogí desde el vientre con un propósito. Y entonces es como que esto viene a nosotros a resonar en nuestra cabeza y a pegar muchas veces en nuestra propia doctrina, hermanos, y en nuestra propia teología, por así decirlo. Porque habrá quienes son exclusivistas de Dios, aludiendo a que nosotros somos sus escogidos y ya no hay más de ahí en fuera. Y aquí el Señor demostrando que es el Señor de toda criatura y de toda nación, demostrando que el Señor es universal. Y aquí lo deja bien en claro, y al que les comienza a hablar ahora es a Ciro, y al que le comienza a hablar ahora es a él. Yo te formé desde el vientre, le dice a Ciro. Yo deshago las señales de los adivinos, yo enloquezco a los agoreros, hago volver atrás a los sabios y desconozco la sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Y luego le recuerda que le dice a Jerusalén: serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y las ruinas reedificaré. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos, ahora aquí? Todavía faltaban más de 100 años para que esto se cumpliera. Tú puedes leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías para poder entender esto. De hecho, ya lo estudiamos esos libros. Entonces ya lo debes de tener contextualizado esto. Tenemos a Ciro, hermanos. Ciro de Persa había sido profetizado por nombre ahora aquí. De manera que cuando Ciro, él leyera esto, no tuviera duda de que estaban hablando directamente de él. Entonces Ciro es movido a leer esta profecía. Y empieza a decir que le dice a sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. ¿Recuerdan la historia de Nehemías? Y entonces ellos comienzan a ver esto y Ciro empieza a ser movido por esto, porque no tiene más duda de que están hablando de él, porque adelantito menciona su nombre. Por eso tan sabio Dios que en su profecía le puso nombre. Por eso tan sabio que cuando él lo entiende, cuando él lo lee, entiende directamente que está hablando de él, que está hablando exclusivamente de él. Faltaban 150 años, hermanos, para que esto pasara, para que para que Ciro capturara Babilonia. Y ya estaba hablándose esta profecía. Que recordemos los tiempos, ¿no? Esta profecía se da y era futura, pero para nosotros ya es pasado. Pero en el momento, situando en el momento en el que se encuentra ahí, era para Ciro todavía a un futuro. Ciro todavía ni había nacido, todavía ni existía Ciro. Mucho menos pensaban que iba
a gobernar, que iba a estar sobre Babilonia, los cuales tenían cautivos también a Judá. Y ya estaba la profecía hablándose ahí. Vamos a Esdras, hermanos. Vamos a Esdras, capítulo 1. Ya nos vamos ahora a un contexto histórico, en el libro de Esdras, del sacerdote Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías también habló. Despertó Jehová el espíritu del rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Estamos en Esdras. Esdras capítulo 1. Entonces se dan cuenta, hermano, qué es lo que está diciendo aquí para que se cumpliese la escritura. Ya también estaba la profecía en Jeremías 25, en el 29, en el 50. Y ahora estamos viendo aquí lo que dice que el Señor le había mandado, dice: me ha mandado que le edifique casa. ¿Y en dónde está esto? ¿En dónde le había mandado, hermanos? En Isaías 44. Lo que acabamos de leer ahorita. En Isaías 44 ya le estaba hablando desde el capítulo, desde el 44, desde el verso 28 hasta el 45:7, hermanos. Estamos viendo esto que dice aquí que el Señor me ha mandado. Lo interesante es que aquí Esdras, vamos a empezarlo otra vez desde el verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, del rey, Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Fíjense qué es lo interesante. Dice que el Señor despertó el espíritu. Y es lo que decíamos en la mañana, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Para poder tener el verdadero entendimiento necesitamos que el Señor alumbre nuestro entendimiento para poder entenderlo. Es una obra del Señor, es una obra del Espíritu. Por eso Ciro pudo entenderlo, primero que nada porque el Señor le despertó el entendimiento, como leíamos o como nos leía hace rato el hermano Jonathan. El Señor es el que despierta el entendimiento. Y aquí vemos que dice que el Señor despertó en Ciro el espíritu. Y entonces le hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu también, ¿qué dice? Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La profecía cumplida. Ahora aquí. Y si se dan cuenta en tu Biblia, que tú ya sabes que la Biblia no es cronológica. Primero está Esdras, porque está dentro ¿está dentro de qué? ¿De qué sección de la Biblia? De los históricos. Y Esdras nos está narrando la historia. Pero ahora que Isaías, como profeta, nos está diciendo cómo estaba todo aquí el asunto profético. 150 años atrás estaba hablando Isaías acerca de esto. Ya les habían dicho que iban a ser cautivos. Ya les habían dicho que se iban a ir cautivos, que iban a estar bajo el dominio de Babilonia.
a Jeremías se le dijo, a Habacuc se le dijo, les dijeron, van a ser cautivos. Por causa de su pecado y por causa de su rebelión, ustedes van a tener sus consecuencias. Y ahí tenemos al profeta. No, Señor, ¿cómo que vas a utilizar a los caldeos? Entiéndase, caldeos como babilonios. ¿Cómo que vas a utilizar a los caldeos para que nosotros vayamos cautivos? Si ellos son peor que nosotros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Sí, ellos son peores que ustedes. Pero primero los voy a utilizar para que se vayan cautivos ustedes. Y después me voy a encargar de ellos. ¿Con quién? Con Ciro. Después yo me voy a encargar de ellos. Pero primero los voy a utilizar para que ustedes vayan cautivos. Y aunque la visión tardare, espérala. Porque va a pasar. Porque va a suceder. Espérala, se va a cumplir lo que yo estoy diciendo. Y ahora vemos otra profecía que después de esta, ahora de Ciro libertando al pueblo, mandándolo de regreso a Jerusalén, mandándolo de regreso a Judá, mandándolos a que reconstruyan el templo. Y es el Señor diciéndole a Ciro, llamándole como mi pastor, llamándole como mi pastor, le está diciendo a Ciro. 44:28 de Isaías, que dice de Ciro, es que es mi pastor. Wow, hermano, esto realmente es algo extraordinario. Es algo que no lo vas a encontrar en otras partes de las escrituras. No vas a encontrar a ningún rey de las escrituras diciéndole a un rey pagano, es mi pastor. Solamente a este pagano, solamente a él, diciéndole, a él voy a utilizar. Lo interesante es que Ciro entiende la palabra del Señor. Y Ciro declara y dice, él es Dios. Vamos a regresar, van a regresar a su pueblo. Van a regresar allá y le van a edificar casa a él. Porque él es Dios, les dice Ciro. Y esto, hermanos, solamente es únicamente, exclusivamente una obra del Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Y solamente, interesante que el pueblo no se levantó en contra y a decir, Ciro, si vas a decir que les dio, circuncídate primero. Obviamente les convino a ellos, y se nos está dando otra vez la libertad, nos está mandando regreso de vuelta a nuestra casa, vayamos a edificarle casa a nuestro Dios, allá en Jerusalén, allá donde les tenemos que edificar casa, vayamos hacia allá. Estaban aprovechando eso. Estaban aprovechando que Ciro ahora estaba diciéndole, sí, vamos. Y aquí en la profecía, hermanos, acuérdense que todavía no sucedía esto. Todavía era futuro, ¿no? Pero yo ya se los estoy mostrando en Esdras ese cumplimiento de esta profecía. Ese cumplimiento, o sea, ya cumpliéndose esto. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y ahora, cuando veíamos ese momento de conocer la voluntad, hermanos, cuando decíamos que tenemos que conocer al Señor en sus atributos y saber quién es Dios y saber cuáles son sus atributos y poder saber cuáles son sus atributos comunicables y sus atributos incomunicables. Y si no te recuerdas esto, porque ya lo expliqué, te lo explico de nueva cuenta. Un atributo comunicable es todo aquel atributo que el Señor nos ha transferido a nosotros, que son atributos de Él, es decir, características de Él, pero que ha depositado en nosotros parte de esas características. Esos son atributos comunicables. Y atributos incomunicables son aquellos atributos únicos y exclusivos del Señor que nadie más los tiene. Te pongo ejemplos. Atributo comunicable. El Señor es bondadoso, pero a nosotros nos ha puesto cierta pizca de bondad para que podamos hacer ciertos actos de bondad nosotros, aunque nosotros en nuestra naturaleza somos pecaminosos. Pero Él, hermanos, ha dispuesto que nosotros podamos tener ciertos actos de bondad. Somos a su imagen y semejanza. Luego, por ejemplo, también en su santidad, nosotros tenemos parte de su santidad, aunque incomunicablemente nos ha dispuesto esa santidad en nosotros, una santidad impuesta hacia nosotros,
y que nos ha demandado también tener una santidad progresiva, como algo comunicable, como algo incomunicable, hermanos, es su triple santidad. Es así, no la tenemos nosotros. Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Un atributo incomunicable del Señor es la omnipotencia. La omnisciencia. ¿Qué es la omnipotencia? Que todo lo puede. ¿Qué es la omnisciencia? Que todo lo sabe. ¿Qué es la omnipresencia? Que está en todos lugares. Esos son atributos incomunicables que no nos ha dado Él a nosotros. Los atributos, por ejemplo, la eternidad. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y ese atributo no nos los ha comunicado a nosotros. Nosotros no somos eternos, nosotros en espíritu somos sempiternos. Es decir, sempiternos, ¿por qué? Porque sí tenemos principio, fuimos creados, aunque no vamos a tener final. Entonces, ¿por qué? Porque estaremos para toda la eternidad, ya sea alabando al Señor o sufriendo en el lago de fuego. Pero somos sempiternos. Esos son los atributos comunicables e incomunicables del Señor. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es que nosotros debemos de conocer al Señor en sus atributos, pero también debemos de conocerlo ¿en qué? En su voluntad, qué es lo que quiere. Y nosotros, ahora sí, como les decíamos hace un momento, ¿no? Nosotros podemos entender quién es el Señor, podemos entender qué es el Señor, cuáles son sus atributos, y podemos hacer un estudio grande académico y decir, el Señor, estos son sus atributos, y lo conocemos así, y Él es de esta forma, y Él es de esta otra forma. Pero conocer al Señor va más allá en una intimidad, y eso solamente se produce cuando Él nos acerca hacia Él. Cuando Él despierta en nosotros nuestro espíritu para acercarnos a Él. Cuando Él pone en nosotros ese querer como el hacer. Cuando Él nos llama a su presencia. Cuando Él pone en nosotros el entendimiento. Y no como dice Romanos, que el entendimiento ha sido entenebrecido. Y aquí lo que estamos viendo, lo que leíamos ahorita en Esdras, es que el Señor, ¿qué hizo en Esdras? Perdón, ¿qué hizo en Ciro? Despertó su espíritu. Es decir, le llamó. Es decir, lo hizo que lo conociera. Así como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. Puso ese interés en nosotros. Puso ese entendimiento, vamos a decirlo así, o esa iniciativa de buscarle ya, no solamente para entenderlo, sino para vivirlo, ¿no? Sino para estar en ese pleno conocimiento con Él. Y entonces aquí tenemos Isaías 44:28 dice, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Y en Esdras vemos que el Señor le despertó el espíritu, lee esto o se lo leen y dice, tengo que hacerlo. El Señor me está llamando a hacerlo. Y por eso Él puede declarar y decir, Él es el Señor. Vayan y edifíquenle casa. Él es el Señor. Y así dice Jehová su ungido. Hermanos, interesante porque le dice ungido a Ciro. A Él les dice ungido. Él es el ungido. Es el único rey de los gentiles a quien el Señor le llama ungido. Les voy a leer lo que dice una Biblia de estudio acerca de esta palabra que se utiliza aquí. Dice ungido. Es el único rey de los gentiles a quien el Señor llama ungido. El principio fundamental de la política del imperio del mundo era entonces el egoísmo más duro. Pero la política de Ciro aparece movida por motivos más limpios, y esto le mereció honor eterno. En esa misma línea viene a presentarse hablando sobre el espíritu de Darío, padre de Jerjes, en la obra de Esquilo. Ahí ya tenemos una cita de un libro que se llama Los Persas. Y dice, no era odioso a Dios porque tenía buena disposición. Eso es lo que dice ya la historia de ellos, ¿no? La historia, lo que se escribe mundanamente hablando es que Ciro no era odioso a Dios,
porque tenía una buena disposición. Fíjense en lo que dicen los mundanos acerca del mismo. Y cómo es que tenemos nosotros una buena disposición. Necesitamos que el Señor ponga en nosotros ese querer. Por eso Esdras dice que él dispuso en su corazón estudiar la ley para después vivirla, para después enseñarla. Pero todos los reyes, ellos no querían eso. Todos los reyes, ¿qué es lo que querían? Yo soy el mandamás. Yo soy. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor en su orgullo, hermanos? ¿Qué construye? Una estatua. Y van a adorar la estatua. Porque yo digo, porque yo soy el que ordena lo que hay que hacer. Pero él aquí, al tener una disposición, porque el Señor le abrió el espíritu y le abrió el entendimiento, él dijo, no, la gloria no es para mí, la honra no es para mí, hay que adorarle solamente a Él. Vayan y edifíquenle casa a Él. Y esto solamente es una obra de Dios. Esto es solamente una obra del Señor. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros, hermanos? ¿Cómo nos enseña a nosotros? ¿Qué nos habla de la doxología? ¿Qué nos habla de la alabanza al Señor? ¿Qué nos dice a nosotros? Si Ciro, siendo el rey grande, uno de los reyes más grandes que han existido en la historia de la humanidad, entendió que la gloria era de Dios, ¿cuánto más nosotros, unos simples mortales que vivimos de la 400 al sur? Digo, somos poquitos, no los que vivimos de la 400 al sur. Pero lo digo en título personal, ¿no? De la 200 al sur, pues. Y los que viven en el norte, pero de la sufragio para allá. Allá. Entonces, ¿qué más de nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros, hermanos? ¿Qué orgullo podemos tener nosotros? ¿Por qué nos vamos a jactar? ¿Qué es lo que dice la Escritura en Jeremías? Si se van a jactar de algo, jáctense de esto, en conocerme y entenderme. En que tenemos una relación con el Señor. Eso es lo que dice Jeremías, el Señor a través de Jeremías. Si se van a jactar, jáctense de que me conocen, de que me entienden y me conocen. De eso jáctense. No se jacten de otra cosa. Y lo que estamos viendo aquí, ese ejemplo aplicado en Ciro, hermanos. Ese ejemplo aplicado en este rey pagano que incluso se le llamó el ungido en ese momento. Porque recuerden que ungido se le llamaba también a todos los reyes. Pero este es el único rey pagano que se le dio ese mismo título de ungido. ¿Y esto fue por qué motivo? Porque el Señor hizo una obra en él. Y entonces, al tener la obra, Ciro cambia su mentalidad, cambia su pensamiento y dice, vamos a cumplir lo que el Señor ordena. Y el Señor Ciro va a las Escrituras y lee y dice todo esto. Entonces él quiere cumplir lo que dice ahí. Así dice que Jehová ha ungido a Ciro, le está hablando directamente a él, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar los lomos de reyes, para abrir delante de las puertas y las puertas no se cerrarán. Dice Ciro, ya lo hice esto, es verdad. Ahora entiendo por qué pude ganar y por qué pude conquistar, porque el Señor me llamó para sujetar a las naciones. Y luego todavía le dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, para que lo conozca, para que lo entienda, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Por qué le dice, aunque tú no me conociste?
Uno pudiera entender así a grandes rasgos y decir, mira, el Señor lo está utilizando, pero el Ciro no fue salvo. No, yo no te puedo hablar de la salvación de Ciro. Yo no sé si fue o no fue. No puedo. No puedo yo hacer eso. No puedo decirte eso. Sin embargo, hermanos, lo que ya viendo en el contexto de lo que dice, no me conociste, es lo que está diciendo, lo que le está diciendo ahí es, aunque tú no tenías ni idea, yo ya estaba actuando en ti. Aunque nadie te habló inicialmente de mí, yo ya estaba haciendo una obra en ti. Aunque tú no me conociste de esa manera, yo ya estaba haciendo algo en ti. Yo ya te había llamado por tu nombre. Y esto nos deja más en claro que el asunto, hermano, que yo no escojo al Señor. Me deja más en claro que tú no escoges al Señor, que es el Señor el que nos escoge a nosotros, que Él es el que nos escoge a nosotros. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Que Él es el que pone en nosotros. Ahora la cuestión práctica es lo siguiente. El Señor le deja en claro a Ciro diciéndole, tú no me conociste, pero yo ya estaba obrando en ti. Tú no me conociste, pero yo ya estaba actuando en ti. Pero ahora que ya me conoces, yo requiero que sepas esto. Necesito que mi pueblo regrese y que me construya casa. Y ahora, hermanos, lo que veíamos hace un momento, conocer y entender. Conocer quién es Dios y entender también cuál es la voluntad de Él. Y entonces Él actúa y manda al pueblo para allá. Si bien ya conocemos la historia, cómo se mueve, que Nehemías ora primero para pedir oración, para poder ir a pedir permiso. Todos entendemos toda esa parte, ¿verdad? Pero aquí en resumidas cuentas Él dice, sí, vaya, Él reconoce, Él es Dios, vayan para allá y háganlo. Porque ya lo entiende. Ahora, la cuestión es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer, hermano? Porque tú puedes decir que conoces al Señor. Porque tú puedes decir, el Señor me llamó. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es el asunto práctico de esto? ¿Qué vas a hacer tú? Cuando ya empiezas a conocer al Señor y cuando ya conoces a conocer no solamente sus atributos, sino su voluntad. ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Cómo vas a actuar tú ante ello? Porque tenemos el ejemplo de un pagano que entendió y actuó. Ahora, ¿cómo vas a actuar tú? Cuando tú lees las escrituras que el Señor te dice, orad sin cesar, ¿qué vas a hacer tú? Vas a decir, sí, el Señor dice que oro sin cesar. ¿Realmente vas a orar sin cesar? ¿Realmente vas a tener una vida de oración? ¿O simplemente lo vas a dejar como un mero conocimiento? Y ya. ¿Qué vas a actuar tú cuando dice ahí en Hebreos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre? Lo vas a leer y vas a decir, sí, el Señor dice que no nos dejemos de congregar, pero aún así te vas a dejar de congregar. Ciro entendió esto y dice, el pueblo tiene que regresar y mandó al pueblo a regresar para allá. ¿Tú qué vas a hacer ante eso? ¿Qué vas a hacer ante ello, hermano? Cuando la escritura dice, ¿quién va a ir y les va a predicar? ¿Cómo los van a conocer si no hay quien lo predique? ¿Y qué vas a hacer tú ante eso? Vas a decir, sí, hay que evangelizar. Y ya. Pues que evangelice el pastor y el Iván y el Jorge y Guadalupe, que son los que predican. ¿Qué vas a hacer tú ante eso? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a vivir tú? Esto es lo que nos está enseñando esto, hermanos. Si bien el Señor ya puso en nosotros el querer como el hacer, si bien el Señor ya vino y trajo esa luz del entendimiento que nosotros necesitamos, si Él ya nos llamó, ahora ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Vas a ser indiferente ante el estudio de la palabra del Señor? Que me enseñen el domingo si quieren. Yo no voy a ponerme a estudiar en mi casa. Yo no voy a leer. Que me enseñen a mí. ¿Qué vas a hacer tú? Cada uno de como propuso en su corazón, dice la escritura. ¿Y qué vas a hacer cuando leas esto?
Pues, ay, sí, pues yo ya propuse poner, pero no, mejor me compro ahorita unos mariscos al salir de la iglesia. Son ejemplos tan simples y tan básicos que uno puede entender esto, pues. ¿Qué vas a hacer tú ante eso? O sea, ¿mande? Ah, ¿qué vas a hacer tú ante eso, hermanos? A lo que voy es, el Señor te llamó y Él abrió tu entendimiento para que cuando vayas a las escrituras o escuches su enseñanza, lo que hagas es no solamente entender su palabra, sino que la pongas en obra, la pongas en acción. Así que te pregunto, mañana es lunes, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer el martes? ¿Qué vas a hacer el miércoles con esto? Esto, hermanos, pídele al Señor que te diga. La respuesta es simple y sencilla. Ve a la palabra, léela, vívela y enséñala. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en control de tu iglesia y estás en control de nosotros. Padre, nos has llamado y nos has quitado esa telaraña en nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entenderte, para que podamos conocerte, para poder tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos a vivir correctamente ante ti. Ayúdanos a vivir, Señor, sabiamente y a poner en obra, a poner en práctica, Dios, tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas, Señor. Permítenos, Padre Santo, tener esa disposición para ir a leer tu palabra, para ir, Señor, a leer lo que se ha dicho de ti, lo que tú has dicho de ti mismo a través de tu palabra, para que nosotros no solamente conozcamos tus atributos, sino también tu voluntad y poderla hacer. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos, por la ofrenda y después cantamos todos juntos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia.